Y aquella Córdoba comienza, veréis, con lo que ocurrió tras la muerte de Almanzor. Pensad por un momento que con Almanzor se alcanza el límite más alto, más expansivo de Al-Ándalus. Almanzor muere en el 1002, un 10 de agosto, oye, casualmente el mismo día que murió Blas Infante. A todo el mundo os suena Almanzor, ¿verdad que sí? Pero si yo os preguntase quién fue Almanzor, igual os tiemblan las canillas de las piernas. Todo el mundo se dice, hombre, Almanzor tiene un nombre de una calle, pero ¿quién fue Almanzor? Porque Almanzor no fue un emir, Almanzor no fue un califa, Almanzor fue lo que se llamaba un hajib. Un hajib era como un valido, no era ni siquiera un ministro, no, era como el alter ego del califa, el que verdaderamente manda. Lo que pasa es que todos vosotros, todos nosotros, nos han hecho estudiar pues los validos pues, de Felipe III, y todos sabemos quién fue el duque de Lerma, todos sabemos quién es el conde duque de Olivares, pero no tenemos ni la más remota idea de quién fue Almanzor. Almanzor fue un no califa que se creyó califa y que actuó verdaderamente como un califa, que usurpó el poder del califa. Y ahora yo os pregunto, ¿cómo alguien que era hijo de una sastra porque era hijo de una alfayata, cómo el hijo de una alfayata se convierte de repente en el que más manda en el mundo? Porque recuerdo que Córdoba es la capital del mundo en aquel momento. ¿Cómo lo consigue? Mira, en política, si tú quieres alcanzar muy rápidamente el poder, o lo haces de abajo arriba o lo haces de arriba abajo. De abajo arriba se tarda mucho, os doy mi palabra de honor. Lo más rápido es hacerlo de arriba abajo. De abajo arriba no, de arriba abajo. Entonces lo primero que hizo este señor, Almanzor, fue codearse con las personas más poderosas de aquel momento. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Sabéis quién era la persona más poderosa en los tiempos de Almanzor? ¿Sabéis quién era? Era una concubina. Se llamaba Sub. Era navarra. Su nombre era Aurora. Cuando se convirtió al cristianismo, se llamó Sub, que es como significa aurora en árabe. Sub le dio a Al-Hakam II su hijo varón y se convirtió en la gran señora, en Saida al-Kubra y en la madre del califa. Eso le otorgó un inmenso poder. Esta mujer, Sub, cuando murió Al-Hakam II, se convirtió en la regente de Al-Ándalus, porque su hijo, Ixam II, era un niño. Fijaros, la persona más importante, la más poderosa que pisaba la faz de la tierra, era una mujer que fue concubina de un califa que venía de Navarra. Eso era Al-Ándalus. ¿Y a que no sabéis quién era su amante? Almanzor. Almanzor fue el amante de Sub. Para disfrazar esa condición, lo que hizo fue casarse con la hija del que era su alter ego en el norte. Había una marca, que era la marca franca, que estaba en el Duero. Bueno, pues el que estaba allí, que se llamaba Galip, él se casó con su hija para tener el mismo poder que el de arriba. Cuando ya tuvo el mismo poder que el de arriba, lo mató, le cortó la cabeza y la utilizó como aldaba, la cabeza, en un palacio que se construyó él a imagen y semejanza de Medina Zahara. Como Medina Zahara lo tenía el califa y él no podía ser califa, se construyó un palacio similar que llamó Medina Azaira. Medina Azaira está o debe estar en el oriente cordobés, igual que Medina Zahara está en el poniente cordobés. Hay un arqueólogo cordobés que dice haberlo encontrado y yo le creo, pero todavía no sabemos ni dónde está. Y él construyó ese palacio para decir, aquí el que manda soy yo. Allí trasladó la moneda, allí trasladó la mezquita Al-Jama, junto con la gran mezquita de Córdoba. Cuando ya tampoco le hizo falta al amante, la encerró allí con su hijo. Ese era Almanzor. Almanzor también se alió con el poder religioso, con los ulemas, con los fundamentalistas, porque en Córdoba nos sale sarpullido, y en Andalucía nos sale sarpullido por definición cuando alguien quiere imponernos cualquier fundamentalismo. Ya sabéis que todo fundamentalismo carece de fundamento, pero a nosotros nos molesta que nos prohíban lo que siempre hemos hecho, aunque sea de origen pagano, nos molesta. Estos ulemas le dijeron a Almanzor, ¿tú quieres que yo te dé el poder?
yo te lo doy, pero a cambio tienes que prohibir, por ejemplo, las candelarias. En Córdoba se celebraban candelarias y las prohibieron. En Córdoba se salía con farola de sandía en las noches de San Juan y las prohibieron. En Córdoba se celebraba la Navidad, y la celebraban judíos, musulmanes y cristianos, sin ningún tipo de problema. Hacían unas figuritas con cuerpo humano que se comían, que se llamaban madain y que eran mazapanes. Y hacían, fijaros, para la Navidad, unos roscos, unos dulces circulares, con fruta escarchada arriba, y que dentro tenía una haba. Y eso se comía en Al-Ándalus. Entonces estos ulemas dijeron, mira, esto no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. Y entonces lo prohibieron. Y también dijeron, tienes que quemar los libros de la gran biblioteca de Córdoba. Y Almanzor quemó gran parte de la biblioteca más importante del mundo. También se alió con unos mercenarios. Necesitaba soldados para esa expansión. Y entonces compró legiones de mercenarios del norte de África. Eran bereberes, eran los ciríes. Y se trajo los ciríes. Y a cambio de las conquistas, le regalaba tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo ya comenzó a enfadarse. Y se enfadó con Almanzor. Pero el colmo fue que Almanzor decidió que cuando muriera él, lo iban a suceder su hijo. Recordad que él no es califa, pero toma esa decisión. Lo sucede su primer hijo, que se llamaba Abdelmalik, al que lo mata probablemente su hermano. Su hermano se llamaba Sanchuelo, y los dos estaban casados con mujeres vasco-navarras. Hay que ver qué casualidad, ¿eh? Este Sanchuelo se llamaba así porque era hijo de Urraca Sánchez. Y resulta que este señor sí que fue un verdadero imbécil. Ya sabéis que suele ocurrir que a medida que vas creciendo y tomas poder, también se crece en imbecilidad. Y él llegó al sumum de la imbecilidad porque se proclamó califa. Lo que no había hecho su padre, lo que no había hecho su hermano, al que probablemente mató. Y entonces dijo el pueblo, hasta aquí hemos llegado. Ya no soportamos ni la presión fiscal, ni que le den los regalos a gente que es extranjera, ahora sí, que son los mercenarios bereberes. No soportamos el fundamentalismo de los ulemas, no soportamos tu megalomanía, ya estamos hartos. Y el pueblo se organizó en arrabales y montó como si fuera un partido político que estaba formado en asambleas por más de 40.000 personas. Y se reunieron artesanos, carboneros, panaderos, y se levantaron y proclamaron un califa que se llamó el Mehdi. Destruyeron Medina a Zaira, se llevaron las murallas, se llevaron las columnas, los capiteles, el agua de las fuentes, se llevaron los peces, se llevaron las hormigas de los hormigueros para que no quedara ni una huella de la memoria. De Medina Zahara quedan al menos las ruinas, de Medina Zaira, como digo, no queda ni el rastro de la memoria. Si tú le preguntas a alguien, ¿dónde está Medina Zaira en Córdoba? Te dirá que está en el Prica Viejo, que es lo que más se parece, Prica Zaira, ¿no? Uno es muy mayor cuando sigue llamando a las cosas con el nombre de antes. Ahora es Carrefour, pero me habéis pillado por qué, ¿no? Habéis entendido, ¿no? Eso. Y antes fue Continente. ¿Vais bien? Entonces, lo que yo quiero que entendáis, y vamos a terminar la primera parte de Córdoba y Revolución, es que triunfa la revolución. Triunfa. Es la primera vez en la historia de la península que en una unidad política autónoma e independiente en la península, que es el califato, el pueblo se levanta y consigue vencer. No solamente consigue vencer, sino que proclama a su califa, que es el Mehdi. Ordena un gobierno formado por gente del pueblo. Crea un ejército con gente del pueblo, al que le prohíbe llevar armas. Separa iglesia-estado a su manera, porque le quita el poder a todos los ulemas y concede el poder a los místicos sufíes, a los ancianos. Eso ocurrió en Córdoba. En Córdoba se consiguió la utopía en el año 1009. Pero ¿sabéis qué pasa cuando la gente humilde, cuando el pueblo consigue la utopía? Que eso es como encender una cerilla y alguien hace y lo apaga de momento. Porque los partidarios del tirano se aliaron con los mercenarios y con Castilla. Pensad que se estaba disputando el poder del centro del universo. Pero el pueblo se alió con Navarra, con Aragón y con los condes de Barcelona y de Urgel. Y ahora decidme si eso no es una guerra civil. Eso es una guerra civil peninsular. Eso cuando se estudia
cuando en algún lugar se ha podido estudiar, se dice que es una batalla entre moros, entre árabes, es una fitna la llaman. No. Eso es una guerra civil en la que el pueblo perdió. Porque llegaron, conquistaron Córdoba y arrasaron Medina Zahara. Y eso ocurrió como consecuencia del 1009. Y a partir de entonces se abre, como digo, un periodo revolucionario en el que las utopías iban y venían hasta que definitivamente se apagaron. En esa primera parte, las protagonistas también fueron las mujeres. Y qué bonito sería lo que voy a intentar hacer ahora, humildemente, ponerlas sobre el blanco y que todo el mundo sepa que existieron y lo que hicieron. Veréis, os he hablado de libertad. ¿Sabéis quiénes fueron las mujeres más libres de Al-Ándalus? ¿Sabéis quiénes fueron? Las esclavas. Porque resulta que las esclavas estaban jerarquizadas y había unas esclavas que estaban educadas en el arte de la diplomacia, que se llama el arte del adab. Unas mujeres cultas, extremadamente cultas, que estudiaban 9 años, 3 años en Medina, 3 años en Meca y 3 años en Bagdad, como si ahora te fuera a Oxford o Cambridge. Estas mujeres iban allí para ser instruidas en el arte de la literatura, de la música, de la poesía, de la política, de la religión. Sabían hablar distintos idiomas, escribir, transcribir, componer, interpretar, bailar. Estas mujeres podían tratar de tú a tú a los diplomáticos que venían de cualquier país. Se llamaban Quillán, eran las Quillán, y cada una tenían una misión concreta. ¿Por qué se iban a Bagdad? Porque de Bagdad era Firyab. ¿Os suena ese nombre? Firyab. ¿No suena? Mira, Firyab fue un músico que vino de Persia, que vino de Bagdad a Córdoba. Firyab es el mirlo, y que se trajo de allí la elegancia, se trajo modales, el refinamiento persa. Por ejemplo, el que comamos un entremés, un primero, un segundo y un postre, se lo debemos a Firyab. Que los hombres usaran flequillo, se lo debemos a Firyab. Pero sobre todo, por encima de todo, Firyab lo que hizo fue traerse las piezas musicales de Persia, las trajo aquí y añadió una quinta cuerda al laúd. El laúd tenía solo 4 cuerdas. ¿Recordáis por qué? Por lo que dije al principio, porque simbolizaban los 4 humores del cuerpo y los 4 elementos de la naturaleza. Al añadir en la quinta cuerda, lo que hacía Firyab era que cuando ésta sonase, es que conseguía la fusión de las otras 4. Eso lo hizo Firyab. ¿Y qué hicimos los andaluces de entonces? Pues cogimos esas músicas que nos trajimos de Persia y las hicimos nuestras. ¿Por qué? Porque eran muy largas y eran muy aburridas. Y le pusimos estribillos, que llamamos harches, llamamos cégeles, que los estribillos no se lo inventaron en los Latin Grammy de antes de ayer, que antes del Despacito aquí se cantaban estribillos y se cantaban en árabe, si eran harchas, si se cantaban en romances, si eran cégeles. Y eso pasó aquí. Fijaros que de las más de 500 cantigas de Alfonso X el Sabio, unas 350 eran piezas andalusíes que hicimos nuestras. No olvidéis, esto es importante que lo tengáis clarísimo. Todas las civilizaciones que han pisado esta tierra alcanzaron su epifanía, su máxima luz, precisamente aquí. Pensadlo por un momento, aquí. ¿Y por qué? Por el sustrato cultural que teníamos y por una actitud nuestra que es muy hermosa. Y es que nosotros somos como una fonda y hacemos las camas y las ponemos y las vestimos de limpio para que venga el de fuera y se acueste. Y lo arropamos y le damos de comer, pero lo estamos escuchando y le decimos, dime qué canta. Y lo cantamos y lo cambiamos y cogemos todas esas culturas para hacerlas nuestras. Y eso ocurrió con lo que trajo Firyab. Firyab fundó el primer conservatorio de Europa. ¿A que no sabéis dónde? En Córdoba. Y ahora viene lo fuerte. ¿Y quiénes eran las profesoras? Las Quillán. Más de 350 cantigas de Alfonso X el Sabio son canciones de las Quillán, de estas que interpretaban las esclavas. Estas esclavas tenían tanto rango, eran tan prestigiosas, que se les permitía ir por mitad de la calle. Fijaros que a las mujeres del califa, las que estaban en el harén, y al resto de esclavas, no las dejaban salir del harén. Y si salían tenían que ir con el velo e ir por las aceras. Pero las Quillán no. Las Quillán podían ir sin el velo. Iban así por mitad de la calle. Iban con el pelo suelto. Y de ahí viene la expresión, soltarse el pelo.
Cuando dice se soltó el pelo, en realidad está recordando a esas esclavas que eran las más libres que existían. Y además llevaban chinelas en los zapatos, que eran como unos cascabeles. Entonces cuando iban andando, estaban sonando los cascabeles, estaban haciendo ¿qué? Haciendo ruido. De ahí viene la expresión que va haciendo ruido por donde va. Porque en realidad está diciendo, soy una quillán. Además de las quillán, habían otros géneros de esclavas, estaban las yarillas, estaban las jadillas, que eran como las que trabajadoras del hogar. Y oye, cobraban, en el siglo XI, cobraban las trabajadoras del hogar, eso que llevamos reivindicando toda la vida todavía en el siglo XXI. Pero eso ya pasaba en el siglo XI. Había mujeres nobles, libres por sí mismas. En Córdoba, muy importante, en realidad eran descendientes directas de aquellos patricios béticos, pero eran mujeres. Les voy a hablar especialmente de una, porque la he colocado en el gozne de mi novela, como si fuera una de las protagonistas más importantes y esenciales. Se llamaba Aisha bin Ahmad. Aisha. Esta Aisha existió en Córdoba. Esta Aisha, cuentan, murió muy anciana y murió en el 1009. Cuentan que nunca bebió agua, que siempre bebió vino. Y cuentan que murió virgen, pero eso es mentira, murió soltera, que no es lo mismo. Murió soltera. Esta Aisha llegó a tener la biblioteca más importante del mundo. ¿Por qué? Porque como quemó Almanzor la de Al-Hakam, quedó la suya. Ella era multilingüe, era escritora, era poeta, y lo más hermoso es que quedan todavía poemas de Aisha. Y le voy a decir uno. Dice Aisha: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos, pero si tuviera que elegir alguno, jamás elegiría la voz de un perro, yo que tantas veces me tapé los oídos a los leones. Lo voy a explicar. Explico lo que ha dicho. Pero lo ha dicho muy claro, ¿eh? Cuando lo diga, veréis que claro lo explicó. Resulta que al parecer le estaba pretendiendo un mindundi, un don nadie. Y entonces Aisha le dice al don nadie, le dice, mira, una leona soy. Y yo nunca me he metido en las camas de otro. Yo nunca me metí en cubiles ajenos, nunca me metí en las camas de otro. Dice, pero que si me tengo que meter en alguno, yo no voy a escuchar la voz de un perro como tú, yo que tantas veces me he cerrado los oídos a los leones. Eso lo escribe una mujer en el siglo XI. Y ahora yo os pregunto, ¿recordáis cuando estudiasteis las poesías de las mujeres del siglo XI en vuestros libros de lengua y literatura? ¿Lo recordáis? ¿A que sí? ¿A que sí? Claro, tenéis que recordarlo. Cuando empezasteis a estudiar vuestros libros de lengua y literatura y encontrasteis toda la poesía y toda la literatura, pues de Lumna, de Lizam, de Aisha, de Walada, de Rumaiquilla, de Rumanilla. ¿A que sí? ¿Lo recordáis, no? ¿Cómo que no lo recordáis? ¿Cómo lo vais a recordar? ¿Cómo lo vamos a recordar? Si en nuestros libros de lengua y literatura la primera persona que aparece es Gonzalo de Berceo. La primera mujer que aparece es Santa Teresa. Claro, la primera. Y de las pocas, hasta que vuelve a aparecer Rosalía de Castro ya mucho más tarde. Es increíble. Pero es increíble que se silencie a una parte tan importante de nuestra historia solo porque está escrito en la misma lengua que pone nombre a mi pueblo, que es Almodóvar. Resulta que la gran parte de nuestra toponimia viene del árabe y sin embargo, porque una mujer escribía en esa lengua, no merece ser estudiada. Aisha, repito, es una de las mujeres más importantes que han pisado esta tierra, pero lo más grande es que era una noble, libre, culta, repito, libre, una mujer libre. Las hubo, por ejemplo, sabias sufíes. Tenéis que pensar que las grandes maestras de los sabios más importantes fueron mujeres. Ibn Arabi, ¿os suena el nombre de Ibn Arabi? ¿Os suena? No, ¿verdad? Es que todo esto está muy bien, que hagamos este ejercicio de reflexión. Ibn Arabi es el místico más importante que jamás ha nacido en la tierra. Le llaman, de hecho, en todo el mundo, Ibn Arabi Sheikh al-Akbar, como el sabio más grande. Y nació en Murcia. Era murciano. ¿Quién fue su maestro? Entre otros maestros, tuvo de maestro a Averroes.
De hecho, la conversación más importante de la historia de la filosofía que se dio en la península fue entre Ibn Arabi y Averroes. Y os la voy a contar porque ya aprovecho que estamos aquí entre amigos y amigas y esta es una conversación tan hermosa. Resulta que Averroes supo de este Ibn Arabi que era un niño y dijo que venga a Córdoba que lo quiero conocer. Y entonces se planta Ibn Arabi en Córdoba y llama a la puerta de Averroes, y dice Averroes, ¿sí? Y dice Ibn Arabi, y no. Y llega Averroes, se enfada y le cierra la puerta. ¿Y sabéis por qué? Mirad qué conversación tan simple aparentemente y con tanta enjundia filosófica. Porque lo que estaba diciendo Averroes es, yo me rijo por la lógica aristotélica, en virtud de la cual una cosa no puede ser a la vez la contraria. Y lo que estaba diciendo Ibn Arabi es que una cosa puede ser esa cosa y a la vez la contraria. Como el agua del río que es la misma y a la vez distinta. En realidad estaba hablando de mecánica cuántica en el siglo XII. Y esa conversación la tiene Ibn Arabi. ¿Sabéis quiénes fueron las maestras de Ibn Arabi? Pues dos mujeres, Sams de Marchena y Fátima de Triana. Dos mujeres ancianas. Y por eso en mi novela he colocado una sheikh, mujer, que se llama Kamar, que es una ciega porque Kamar significa luna. Por terminar con las mujeres, si os parece, vamos a hablar de las mujeres de toda la vida, mi madre, mi abuela, como ha dicho antes Manuel, ¿no? Por ejemplo, las alfayatas, antes que dije las sastras, ¿no? Las alfayatas eran las sastras. Pensad que había hilanderas, sastras, plateras. Cuando se produce la conquista, resulta que necesitan a las sastras que sean capaces de coser, bordar la seda. Y necesitan los plateros y las plateras. Por eso respetan a los moriscos, siempre y cuando no salgan de sus casas y trabajen en la clandestinidad. Por eso la platería cordobesa sigue estando prácticamente en la clandestinidad, todavía en el siglo XXI, ¿eh? Pero necesitaba de las mujeres que bordaran los mantos de las vírgenes, las alfayatas. Y mira que prohibieron la seda. Luego se dieron cuenta de que cometieron un error muy grande. Pero es cierto que esa prohibición de la seda hizo que nosotras, hasta hace 2 días, hayamos estado guardando gusanitos de seda. ¿Nunca habéis parado a pensar por qué en un pueblo como Palma del Río o Almodóvar teníamos unas cajitas con unos gusanos de seda? En un pueblo que tú salías al campo y de oruga. Guardábamos gusanos de seda por 2 razones. La primera porque era una huella descomunal de la grandiosidad de nuestra memoria, porque una vez fuimos importadores de seda, y la segunda porque es una metáfora bellísima de lo que podemos llegar a ser, que siendo gusanos y tratados como gusanos podemos convertirnos en mariposa. Y voy a terminar hablando de amor y de palomas. Voy a terminar hablando de Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma, que vivió esta revolución cordobesa con unos 15 años aproximadamente. Yo decidí que en mi novela la protagonista se llamara Mariam la Paloma y que fuera de la mano de Ibn Hazm como su amigo, enemigo, su amante, no amante, como alguien que transita con él como si fuera un alter ego, que tiene que convertirse en revolucionaria en un tiempo récord. Ella va a protagonizar la revolución, por sus ojos va a transitar toda la revolución, pero tiene que pasar con 15 años. Es verdad que los 15 años del siglo XI no son los 15 años de ahora, ni los 15 años de hace 50 años o 90 años, es verdad. Pero quiero que conozcan quién fue Ibn Hazm. Repito, Ibn Hazm es uno de los intelectuales más importantes nacidos jamás en la península, no en Córdoba. En Córdoba hay 5 estatuas. Está la estatua de Séneca, está la estatua de Ocio, está la estatua de Maimónides, la de Averroes y la de Ibn Hazm, que está en la puerta de Sevilla. Cuando entréis por la puerta de Sevilla, la estatua que está a la izquierda es la de Ibn Hazm. Ibn Hazm de Córdoba. Ibn Hazm de Córdoba nació en el barrio de San Lorenzo y en la iglesia de San Lorenzo hay una placa que recuerda que nació allí, Ibn Hazm. Pero yo os pregunto, con la mano en el corazón, con total confianza, la grandiosidad de Córdoba el paraíso, de Córdoba la llana, que viene porque 5 hombres distintos rezaron a 5 dioses diferentes en 5 lenguas distintas en el mismo suelo. Y yo os pregunto, ¿cómo es posible que Ocio sea considerado hispano,
que Séneca sea considerado hispano y sin embargo Averroes y Maimónides no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que en nuestros libros de historia y de filosofía estudiemos a Platón y Aristóteles? Y me parece fundamental que así sea, faltaría más. Y que estudiemos a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino, faltaría más que no lo estudiásemos, pero que no estudiemos a quienes trajeron el saber grecolatino a Centro Europa, que fueron Maimónides y Averroes. ¿Cómo es posible que eso esté pasando todavía hoy, en pleno siglo XXI? San Agustín de Hipona, ¿sabéis de dónde era? ¿De dónde era San Agustín de Hipona? Te lo voy a decir yo, de Hipona. Hipona está en Túnez. Era un bereber mulato norteafricano. Y sin embargo, San Agustín de Hipona es considerado hispano, fijaros qué interesante, es considerado hispano o europeo, perdón, por ser cristiano, aunque era un mulato norteafricano, y sin embargo Averroes y Maimónides, que nacieron en Córdoba, su padre en Córdoba y su abuelo en Córdoba, son considerados extranjeros porque uno era musulmán y porque el otro era judío. Y eso le pasa a Ibn Hazm. Ibn Hazm es un intelectual de primer rango mundial. No solamente porque escribiera el Collar de la Paloma, que repito, que es el tratado de amor más hermoso jamás escrito. No solo por eso del que después hablaré. Es que fue protagonista, por ejemplo, de un hecho insólito. Y es que en el 1023, después de haber fracasado la revolución, vuelve a ganar la dinastía omeya. Y en Córdoba se elige al califa entre 3 candidatos en el patio de los Naranjos. El pueblo elige a quien va a ser su califa entre 3 candidatos en el patio de los Naranjos. Oye, decidme eso, ¿cómo se llama? En el 1023. Eso ocurrió en Córdoba. Y a que no sabéis quién fue el visir, Ibn Hazm. Y a que no sabéis cuánto duró la utopía, 1 mes y medio. Al mes y medio se acabó. Ibn Hazm también escribió que la Tierra era redonda. No había sido el primero, pero también lo dijo. Y lo dijo en el siglo XI. Ibn Hazm era alguien que señalaba el poder, porque ya sabéis que el que es libre por definición y señala es perseguido, simplemente por señalar. Pero él no tenía miedo al señalamiento. De hecho, debatía con quien quisiera en las mismas puertas de la mezquita, porque antes la mezquita podía servir para debatir y enseñar dentro y fuera. Cuenta la leyenda que debatió con Ibn Nagrela. Ibn Nagrela es el judío ideólogo de la Alhambra de Granada, ni más ni menos. Los judíos dicen: besa la mano de tu enemigo hasta que se la parta. E Ibn Hazm decía: no, yo le voy a partir la mano hasta que me la bese. Este Ibn Hazm escribió, repito, el tratado de amor más hermoso jamás escrito. Influyó en Dante, influyó en el arcipreste de Hita, influyó en el conde Lucanor, influyó a Spinoza, tiene tal importancia a nivel mundial que sorprende que se tradujera en el siglo XX. Hasta el siglo XX no pudimos leer esa obra. La escribió en Sátiva, la escribió en el exilio, con esa manía nuestra que tenemos de exiliar a los nuestros, siempre a los más grandes. Pero este Ibn Hazm, que muere al final solo en Huelva, es un protagonista clave de nuestra historia. Y yo os voy a pedir algo tan sencillo como que la consideremos nuestra. Que la consideremos nuestra. Porque voy a terminar definitivamente ahora. Mi reflexión final, de verdad, antes de despedirme, es que lo que yo he escrito en La luz que fuimos no es más que una reflexión sobre lo que somos. Aquel nosotros y nosotras de entonces no somos los nosotros y nosotras de hoy, pero sin ellas no existiríamos. Y de la misma manera que veneramos a nuestras abuelas, tenemos que venerar a aquellas generaciones que también se dejaron la vida por la... Por eso voy a dar las gracias para finalizar y permitidme que lo haga en este orden. Voy a dar primero las gracias al Ateneo de Palma del Río y voy a permitiros
voy a permitirme la licencia de que le deis la importancia que supone que un grupo de hombres y mujeres, de forma altruista y voluntaria, libre e independiente, haya creado una institución cultural que se entrega para su pueblo, y lo hace de la forma más hermosa que se puede hacer, y es desde la generosidad, desde la completa generosidad. Los ateneos son muy importantes en el siglo XXI. Tuvieron su importancia en los periodos más oscuros de nuestra historia. Cuando llegó el absolutismo, nacieron los ateneos para decir, hay que hacer luz, hay que encender la luz, y por supuesto fueron perseguidos. En los albores del siglo XX fueron la gente más humilde, los obreros, los jornaleros, los que crearon los ateneos de entonces, los ateneos populares como el mío de Almodóvar, que se llama así. Y esos ateneos también fueron reprimidos con dureza, precisamente porque lo que querían era llevar la cultura a la gente más necesitada. Sobrevivieron como pudieron durante la dictadura, muchas veces transformándose en casinos y tomando un desprestigio social muy grande. Pero ahora han sido restaurados en plena democracia, unas veces como centros andaluces evocando aquello de Blas Infante, otras veces como ateneos libertarios y otras veces como ateneos culturales, como es este caso. Este ateneo es muy joven, pero ha nacido con una fortaleza descomunal y necesita vuestro apoyo, de verdad. El apoyo se hace de una forma muy sencilla, os lo voy a decir, boca a oído. Decir que he estado en el Ateneo, en un acto cultural, y presumir de que habéis estado en él. Presumir de eso e intentar ayudar, porque esto es una ONG cultural, esto es un voluntariado y hace falta cultura independiente, libre, que no provenga de ninguna fuerza de ningún tipo y por supuesto que no provenga del poder, aunque el poder lo ampare y lo proteja. Esa es la independencia. Quiero dar las gracias a su junta directiva y quiero dar las gracias especialmente a Manuel, que no sé cómo lo ha hecho, pero al final ha estado contando verdaderamente la historia de mi vida, de mi infancia. Yo no sé cómo ha sacado que me decían Tomané, pero es verdad que me decían Tomané. Me ha emocionado un montón, muchísimo, me ha emocionado un montón, porque solamente hay una persona que me llama Tomané en el mundo, solamente una persona, que es mi prima de Melilla, que la vi hace escasamente 2 semanas, porque ella me conoció con esa edad, se fue y se quedó con el Tomané. Entonces me da una ilusión muy grande cada vez que voy a Melilla y me dice, mira mi Tomané, ¿no? Gracias, Manuel, de verdad. Pero quiero terminar dando las gracias a vosotros y a vosotras, y me vaya a permitir que lo haga despidiéndome de una manera que suelo hacer últimamente, y es volviendo a recordar a mi abuelo y a mi abuela. Habló de ella. Manuel, yo empecé hablando de cómo han transmitido la luz. Permitidme que hable de mi abuela Rosario para despedirme. Porque es cierto, como ha comentado Manuel, que yo admiré profundamente a mi abuelo Antonio. Lo admiré con locura. Yo terminaba el colegio y iba corriendo a casa de mi abuelo para que él me contase sus vivencias sobre la guerra, antes, durante y después. Me marcaron para siempre, porque dejó su vida por la libertad de los demás. Y repito, sus historias son durísimas, pero a la vez llenas de esperanza. Y yo quería parecerme a mi abuelo. Pero mi abuela no me contaba cosas, mi abuela no. Porque las abuelas, como la mayoría de las mujeres de entonces, hablaban con las manos. Mi abuela hablaba procurando que la sábana siempre oliera a limpio, que siempre estuviera la sopa caliente en la mesa. Mi abuela hablaba con las manos, permitiendo que las plantas estuvieran vivas en el patio. Me confió una anécdota, solo una anécdota en su vida, solo una. Y es la que voy a compartir con vosotros y con vosotras. Es esta. Mi abuela me contó que estando los hombres en el frente de Pozo Blanco, vinieron los aviones a bombardear Villanueva de Córdoba, donde estaban las mujeres y los niños. Un grupo de mujeres se llevó a los niños y se protegieron en el refugio. Pero otro grupo de mujeres cogió a los niños, los escondió y cogieron una silla de Enea y se fueron al patio de una casa, se sentaron en círculo, empezaron a cantar, a contar chistes, a compartir chuscos de pan, a reírse, mientras caían las bombas para decirle a los aviones que no le tenían miedo, que se iban a morir, morirían soñando con la utopía y sin renunciar a lo más importante que tienen, que es la alegría. A mí esa anécdota me ha marcado para toda la vida. Y me ha marcado para toda la vida por una razón que creo que es muy importante. Y es que vuelven a caer bombas muy cerca de aquí. Se están cometiendo genocidios muy cerca de aquí. Y aquí, aunque no están cayendo bombas, sí que están cayendo a diario
mensajes de racismo, machismo, xenofobia, mensajes muy peligrosos que no podemos normalizar. Y la única forma de hacerlo, la única forma de contestar es haciendo lo que está ocurriendo hoy aquí, armándonos con la cultura desde el respeto y desde la alegría, sin renunciar a la alegría. Por eso quiero daros las gracias a vosotras y a vosotros por haber compartido este patio. Cuando he entrado, lo primero que he visto es, pues estoy en un patio. Habéis venido a un patio exactamente igual que hizo mi abuela con el resto de las mujeres. Y habéis sentado, no en círculo, pero bueno, habéis estado codo con codo. Y habéis renunciado a los móviles, fijaros. No he visto con los móviles, menos mal. Esos móviles que han hecho que cada día estemos más lejos de lo que tenemos cerca, pero también que estemos más lejos de lo que tenemos cerca, ¿eh? ¿O no? ¿No estamos de acuerdo en eso? Es verdad. Sin embargo, vosotros habéis estado codo con codo en este patio para aproximar a un periodo de la historia que se parece mucho al que estamos viviendo, que está lleno de traiciones, de amores, de luces, de sombras, de odio, de olvido, pero que sobre todo defendió un paradigma que no es necesario extinguir ni perseguir al distinto, sino todo lo contrario, abrazarlo y que forme parte de nuestra cultura, porque no hay distintos, todos somos nosotras, todos somos nosotras. Y por eso aquella luz que fuimos sigue siendo la luz. Eso.